veníamos viendo nosotros que existen en la clasificación de asfalto tres maneras de clasificarlo. Lo hay por su consistencia, por su viscosidad y por su grado de desempeño, de performance. Entonces, los asfaltos que nosotros vemos en la materia de carreteras 2 son los asfaltos convencionales, los cuales se clasifican por su consistencia, los cuales el valor predominante sería el ensayo de penetración, que es el ensayo que vamos a ver el día de hoy. Para caracterizar este tipo de asfalto es necesario conocer su consistencia a distintas temperaturas, ¿ya? Puesto que se empieza a comportar como un material líquido, empiezan a obtener fluidez a medida que vamos calentándolo. Consistencia es el término usado para describir el grado de fluidez o plasticidad del asfalto a cualquier temperatura dada. Para poder comparar la consistencia de un cemento asfáltico con la de otro, es necesario fijar una temperatura de referencia. En este ensayo la temperatura de referencia será de 25 grados centígrados. Los cementos asfálticos convencionales obviamente se designan por las letras CA y se elaboran a partir de una combinación de asfaltos refinados de consistencia apropiada para trabajo de pavimentación. Se clasifican según su grado de dureza o consistencia, la cual se mide a través de un ensayo de penetración en décimas de milímetro. Así podemos distinguir los asfaltos tipo CA 40-50, CA 60-70, CA 85-100, CA 120-150, no hay de 150-200, 200-300, ¿ya? Vienen en otras variantes también, por ejemplo 70-100. Hay de todo tipo según la especificación técnica que se busque, los fabricantes hacen de todo tipo. El más común, el que se trabaja en Santa Cruz, es el 85-100 o 80-100 también. En el caso de que se haya usado asfaltos convencionales. Hoy en día la tendencia ya está en usar asfaltos modificados. Ya les expliqué, creo, en el anterior clase, fue con el grupo de la mañana que dio una charla más extensa sobre asfaltos modificados. Entonces, aquí tenemos otra vez la clasificación del cemento asfáltico. Esto viene de una norma colombiana, por eso dice PEN 4050. El que compramos nosotros dice en Santa Cruz, bueno, el que viene de Rusia dice CA 6070, CA 4050, eso está igual en la norma americana. Esto es por su versión en la norma colombiana, dice PEN 4050. Entonces, un asfalto 40-50 indica que la penetración será de 40 a 50 décimas de milímetro. Un 60-70 nos indica que la penetración será de 60 a 70 décimas de milímetro. Un 85-100 nos indica que será 85 a 100 décimas de milímetro. Un 200-300 nos indica que será de 200 a 300 décimas de milímetro. Aquí hago un paréntesis para ver si ustedes me están prestando no atención. ¿Cuál creen ustedes que sería un mejor asfalto? ¿Un 200-300, un 120-150 o un 85-100? Colóquenlo en el chat, a ver. Todos dicen 85-100, porque les dije eso hace rato que se usa aquí. No hay...
En teoría, el asfalto no, bueno, el grado de penetración nos indica qué tan blando puede ser un asfalto. Puede haber condiciones en las cuales nosotros vamos a necesitar asfalto blando. Zonas muy frías necesitarían un asfalto blando. Zonas muy cálidas no nos conviene tener un asfalto muy blando. Recuerden de que la temperatura en la calle, por así decirlo, es mayor a la temperatura que hay en el ambiente. Entonces, más adelante vamos a ir viendo sobre el punto de ablandamiento. Un paréntesis, un asfalto 85-100 tiene un punto de ablandamiento cercano a 47-50 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que si la temperatura, si usáramos en una zona donde la temperatura ambiente fuera 40 grados en las zonas, en las épocas más complicadas, ese pavimento al momento de pasarle un tráiler lo hundiría totalmente, entonces no se puede utilizar un 85-100 en esa zona. ¿Ya? A raíz de esos problemas es que se surgió hace más de 30 años el uso de polímeros modificadores a los asfaltos. Los asfaltos modificados, así como los convencionales, llevan la nomenclatura CA, ¿ya? Que es cemento asfáltico. Los asfaltos modificados llevan la nomenclatura PG y otros llevan SB. No recuerdo bien el SB porque es, el PG es performance, grado de performance. Después los asfaltos líquidos llevan, o asfaltos diluidos llevan el nombre, la abreviatura al inicio RC y MC, que significa curado medio o curado rápido. ¿Ya? Entonces, continuando, ahí dicen los asfaltos 200-300 son los más blandos, son moderadamente firmes a la temperatura ambiente y al dedo penetran fácilmente. A temperatura ambiente, si ustedes apretan el cemento asfáltico, se hunde tranquilamente. El grado más duro lo constituyen los 40-50 y tiene una consistencia tal que a la temperatura ambiente el dedo solo alcanza a producir en ellos una leve huella superficial. El grado más empleado en los pavimentos asfálticos corrientes es el 85-100, ¿ya? Que es el que comúnmente se utiliza o se solía utilizar, ya debido a que ahora se usa asfaltos modificados. El cemento asfáltico a emplear en las mezclas asfálticas elaboradas en caliente será seleccionado en función de las características climatológicas de la región y de la condición de operación de las vías. Ahí tenemos una tabla, el tránsito de diseño, que esto ustedes no sé si lo están viendo o sí. ¿Alguien me puede decir qué parte ya van con el docente? ¿Cómo que están viendo con el ingeniero ahorita? Reciclaje, está. Ah, no es reciclaje. Él estaba mostrando su diapositiva que presentó en el CONI. Ya. Entonces todavía no ha entrado al concepto de un eje equivalente de 80 kilonewton. ¿Ya? Entonces cuando se diseñan pavimentos, en este método Aston 93, se diseña en función a la cantidad de pasadas de ejes equivalentes que habrá. ¿Ya? Este 10 a la 6 creo que representaría 10 a la 6, ¿cuánto es? En potencia, 1.000.000. 1.000.000, ¿no? Entonces, 1.000.000 de ejes equivalentes a 1.000.000 de pasadas de ejes que equivalen a 80 kilonewton de carga. ¿Ya? Esa es la manera en la cual trabaja o se diseña pavimentos según la norma ASTO 93. Entonces, cuando hablamos de 5 millones de ejes equivalentes, o sea, que es lo que se proyecta al diseño del pavimento, nosotros tenemos que fijarnos la temperatura media anual de la región. Y en base a eso podremos ir viendo qué asfalto es óptimo para trabajar o no. ¿Ya? Por ejemplo, en general en Santa Cruz, 5 millones de ejes de pasada es bastante vehículo, depende de cuánto se pretenda, en qué tiempo se pretenda hacer el recapeo. Entonces lo recomendable sería trabajar con un grado de penetración 60-70, ¿ya? 0.5 a, o sea, 500.000 a 5 millones de pasadas
bajo, o depende de qué tiempo esté el proyecto para hacerse un recapeo. Entonces se puede utilizar un 60, bueno, el 60-70 es el más óptimo de todo. Utilizar un 40-50 no siempre es conveniente porque puede ser muy rígido y lo que queremos es que el pavimento sea flexible. Si es muy rígido puede soportar grandes cargas, pero a la vez el proceso de oxidación en los asfaltos se vuelve, hace que se rigidice más y más el cemento asfáltico. Entonces, si ustedes hacen la comparación entre el alquitrán que pueden conseguir en una ferretería y el asfalto, parecía que fueran el mismo material, pero sin embargo el alquitrán es bastante quebradizo y rígido, ¿ya? Entonces, ese es el problema que ocurre de trabajar con un asfalto más rígido o de mayor grado de penetración, ¿ya? De todas formas, esta es la tablita que según la función de, que nos puede decir qué tipo de cemento sería el que se debería utilizar o trabajar, ¿verdad? Lo recomendable sería un 60-70 en una zona muy cálida, ¿ya? Porque así el grado de el ensayo de punto de ablandamiento sería más alto. Aquí tenemos las características de los ensayos que vamos a ver a través del semestre. El ensayo de penetración. Esto es para la norma, esto está basado en la norma E700, es la norma colombiana. No pude encontrar la tabla que hay en el laboratorio de la norma Astron T20, que son las especificaciones para cemento asfáltico según la Astron. Entonces, bueno, como todas las normas que aquí en Sudamérica son copia fiel, la mayoría de las normas de la norma americana, entonces lo usamos de referencia. El ensayo de penetración, cuando se hace a 25 grados con 100 gramos de carga y 5 segundos de tiempo, ya, van a disculpar. Entonces el ensayo de penetración, obviamente si el grado es 40-50, el mínimo tiene que ser 40 y el máximo 50. Si es 60-70, el mínimo 60 y el máximo 70. Si es 80-100, el mínimo 80 y el máximo 100. Y estos son los otros ensayos que nosotros iremos viendo a lo largo del semestre. Está el punto de ablandamiento, el índice de penetración o índice perfect, la viscosidad a 60 grados, la viscosidad cinemática. Bueno, estos ensayos de viscosidad es solo válido uno, o sea, el que más aplica es el de viscosidad cinemática. Ya con eso, entrando una correlación de tabla, se puede hallar la viscosidad absoluta. El ensayo de ductilidad, solubilidad de triocletileno, contenido de agua, punto de inflamación. Estos son los ensayos que vamos a ver en el semestre. Acá está el que les decía, este es bastante interesante el ensayo. El ensayo de punto de ablandamiento para un asfalto 40-50 me dice que va de 52 a 58 grados. Para un ensayo para un asfalto de 60-70 va de 48 a 54. Y para uno de 80 a 100 va de 45 a 52. Imagínense 45, que ustedes les toque una carretera bastante, en un clima bastante caliente. Entonces, con 40 y pico grados, ya el asfalto va a tender a ser blando. Entonces, no sería conveniente en una zona muy cálida, por así decirlo, la parte de Chaco, lo que es Camil y Villamonte, tener o hacer una carretera con un asfalto 80-100 sería una locura. Entonces se buscaría trabajar con un asfalto 40-50 o en su defecto gastar un poquito más en un cemento asfáltico modificado, el cual me va a dar la seguridad de que el ensayo de punto de ablandamiento, o sea, la temperatura de ambiente o la temperatura máxima de la zona donde está la carretera no esté próxima al valor del ensayo de punto de ablandamiento.
Ahora sí, entramos con lo que es penetración del cemento asfáltico. La norma que rige el ensayo es la norma Aston T49. Es un método, aunque es un método bastante empírico, rige de los años 30, es un ensayo que nos permite medir la dureza o consistencia del cemento asfáltico. Consiste en la penetración de una aguja normalizada de 100 gramos, la cual se introduce en un recipiente con cemento asfáltico a una temperatura de referencia de 25 grados por un tiempo de 5 segundos, midiéndose después de la penetración de una aguja en unidades de 0.1 milímetros. El ensayo de penetración tiene otras variantes. La hay con carga de 200 gramos, 60 segundos y una temperatura de 60 grados. Lo hay con carga de 200 gramos, 4 grados centígrados y una temperatura de 4 grados centígrados de temperatura y un tiempo de lectura de 60 segundos. Pero esos son cuando se especifican en los proyectos. Lo convencional es hacer con 100 gramos a 25 grados centígrados durante un tiempo de caída de 5 segundos. ¿Ya? El objetivo del ensayo es determinar la dureza o consistencia relativa de un cemento asfáltico midiendo la distancia que una aguja normalizada penetra verticalmente en una muestra de asfalto, expresada en décimas de milímetro, en condiciones específicas de temperatura, carga y tiempo. ¿Ya? Ahora, el fundamento teórico del ensayo de penetración, obviamente ya lo venimos viendo otra vez, determina la dureza o consistencia de un cemento asfáltico. Aquí está el punto que les dije. En otros casos se especifica que la medida de penetración se realice a 60 grados, la aguja esté cargada con 200 gramos y la carga se aplicará durante 60 segundos. Eso más que todo tiene que ver con asfaltos modificados. ¿Ya? La penetración determinada en estas condiciones se llama penetración normal cuando es a 25 grados centígrados con 100 gramos y 5 segundos de duración. ¿Ya? La penetración, o bueno, la muestra es fundida y enfriada bajo condiciones controladas y la penetración se mide con un aparato, un equipo llamado penetrómetro, mediante el cual una aguja estándar es introducida a la muestra. Materiales: agua destilada y cemento asfáltico. Equipo: horno eléctrico con temperatura regulable. De no ser posible, utilizar una cocina, y en caso de utilizar una cocina vamos a utilizar un termómetro. Aparato de baño María, ya para poder las muestras del ensayo mantener una temperatura constante antes de hacer el ensayo. El equipo de penetración llamado penetrómetro, que está compuesto por una plataforma, un vástago deslizante y una aguja. Un termómetro de capacidad de 200 grados centígrados. 3 talas metálicas de cobre o de aluminio. Y recipientes de vidrio con soporte metálico para poder colocar la muestra en el equipo de penetración. Obviamente equipo de protección como guantes de cuero, pinzas y espátulas. Entonces, este es el penetrómetro que tenemos nosotros en el laboratorio. Este es el mismo equipo que contamos en el laboratorio. Esta es la aguja que se utiliza en el ensayo de penetración. Estas son las características de la punta de la aguja, esta parte de aquí, ¿ya? Un diámetro de 1 a 1.20 milímetros, tiene 50 milímetros de largo, una punta truncada de 0.14 a 0.16 milímetros, tiene una inclinación de un lado mayor a otro, ¿ya? De 8.7 a 9.7 grados centígrados, perdón, grados. Entonces tenemos el baño María, este es igual, similar al que se cuenta en el laboratorio, las talas para hacer el ensayo, y este es el recipiente de vaso, o el vaso precipitado en el cual debe estar introducida la muestra al momento de hacer el ensayo. Hay variaciones en las cuales se obvia este equipo, siempre y cuando el laboratorio o el lugar donde se vaya a hacer el ensayo se encuentra a 25 grados centígrados, no será necesario utilizar
este vaso de precipitado para poder hacer o tener agua a 25 grados ahí. ¿Ya? Condiciones generales: cuando no se especifiquen las condiciones de ensayo, considere la temperatura, carga y tiempo en 25 grados centígrados, 100 gramos y 5 segundos respectivamente. Otras condiciones de temperatura, carga y tiempo pueden usarse para ensayos especiales. Eso ya les había explicado anteriormente. Extracción y preparación de la muestra. Caliente la muestra agitando para prevenir sobrecalentamientos locales hasta que esté lo suficientemente fluida para vaciar. En ningún caso la temperatura debe elevarse más allá de 90 grados centígrados sobre el punto de ablandamiento del asfalto y no se debe calentar la muestra por más de 30 segundos. Por más de 30 minutos. Esto en el caso de que ustedes vayan a usar una cocina para poder calentar el asfalto. Ya, en el horno ustedes regulan la temperatura. Entonces, si el punto de ablandamiento esperado, por así decirlo, es 50, ustedes no pueden sobrepasar o hacer calentar el asfalto más allá de 140. En el horno se coloca la temperatura y ya, digamos. Ustedes saben que está esa temperatura o va a llegar a esa temperatura. No es así en la parte cuando ustedes hacen con una cocina. Entonces ustedes tienen que colocar su termómetro e ir regulando de que no se exceda el calentamiento, la temperatura del calentamiento no exceda la que está establecida por norma. A partir de ahí empieza a oxidarse el cemento asfáltico. Punto número 2. Vierta la muestra en una cápsula a una profundidad tal que cuando se enfría la temperatura de ensayo, la profundidad de la muestra sea a lo menos 10 milímetros mayor que la profundidad a la cual se espera que penetre la aguja. Estas taritas son bastante chicas, no tienen más de 5 centímetros de altura. Entonces, lo que nosotros hacemos, si el punto de ablandamiento, por ejemplo, esperado es un 80-100, sería 8 milímetros a 10 milímetros. Entonces lo que hay que hacer es por lo menos el momento de vaciar el asfalto en caliente, que vaciemos 2 centímetros y medio. Me dice que por lo menos vacíe 10 milímetros, que le deje el fondo 10 milímetros por encima de la penetración que se vaya a esperar. ¿Ya? El punto número 3 dice: una vez que el asfalto se encuentra en el recipiente, se tiene que tapar para protegerlo del polvo y dejar enfriar a una temperatura ambiente entre 15 a 30 grados por 30 minutos. ¿Ya? Entonces ustedes calientan el asfalto, lo vacían, esa cápsula va a estar con asfalto caliente, lo dejan enfriar por 30 minutos, ¿ya? A una temperatura de 15 a 30 grados centígrados, y lo cubren con algo para que no le entre polvo. Como el asfalto va a estar caliente, entonces si le entrada polvo se va a mezclar y se va a contaminar. El punto número 4 dice: luego de haber hecho ese proceso, esperar que enfríe durante 30 minutos, se coloca el recipiente, se coloca la tara con asfalto en un recipiente de baño María que se encuentra a 25 grados centígrados y se lo deja reposar de 40 a 60 minutos cuando usamos una cápsula de 90 ml, y de 1 hora a 1 hora y media cuando usamos una cápsula de 175 ml. Estas cápsulas, la que usamos tradicionalmente, es la de 90 ml. La de 175 es si se trabajara con penetraciones mayores a 150, que la penetración del asfalto sea mayor a 150 décimas de milímetro. Entonces, en esos casos, cuando es un asfalto 150, 200, 200, 300, ahí se utilizará la cápsula grande. En nuestro caso, la cápsula de 90 ml, después de que dejamos enfriar por 30 minutos, lo llevamos a un baño de agua María, que se encuentra a 25 grados, y lo dejamos reposar ahí durante 40 a 60 minutos. Entonces, el procedimiento del ensayo: se debe retirar el recipiente del baño de agua María,
y luego colocarle en un recipiente de vidrio un vaso de precipitado, el cual debe tener agua de baño María a 25 grados. Muchos laboratorios omiten ese punto, entonces lo que hacen, como la mayoría tienen aire acondicionado en el lugar, entonces mantienen la temperatura a 25 grados y proceden a obviar esa parte de hacer el ensayo dentro de un recipiente de vidrio con agua a 25 grados. ¿Ya? Siguiente punto dice colocar ambos recipientes sobre la plataforma del penetrómetro y posicione la aguja descendiendo lentamente hasta que la punta haga contacto con la superficie de la muestra. Realice esto con la punta de la aguja haciendo contacto real con su imagen reflejada sobre la superficie de la muestra, para lo cual emplea una fuente luminosa. Entonces, cuando la muestra de asfalto contenida en este recipiente se encuentra dentro del vaso de precipitado, es un poquito complicado poder hacer contacto con la base de la muestra, o sea, donde se encuentra el asfalto. Entonces lo que se utiliza en el penetrómetro es un pequeño foquito que hace que me sea más fácil o me facilite la visión. ¿Ya? El punto 7 dice, luego deje caer la aguja para que penetre la muestra durante 5 segundos y registrar dicha penetración expresada en décimas de milímetro. Realizar 3 penetraciones en cada muestra con separaciones de 10 milímetros entre el borde del recipiente y entre los puntos, con 60 segundos de diferencia entre penetración. Se debe limpiar la aguja después de cada penetración. Realizar la prueba en 3 cápsulas con material asfáltico y obtener un promedio de las penetraciones para determinar la penetración del asfalto. Ahí está el pequeño esquema, o sea, la aguja con los 100 gramos, hacemos contacto con el cemento asfáltico, soltamos durante 5 segundos y medimos o registramos. En el caso de penetrómetros más modernos, es como un calibrador vernier el equipo que mide la deformación. Perdón, que mide el asentamiento de la aguja o la penetración de la aguja. Otros tienen como una especie de deformímetro, un lecturador de carátula, para poder hacer el control de la penetración. Entonces, vamos a preparar 3 cápsulas. Cada cápsula hacemos mínimo 3 penetraciones. Cada penetración en cada cápsula debe estar separada 10 milímetros del borde del recipiente y 10 milímetros de otra penetración. Y además se deben hacer las penetraciones con una frecuencia de 1 minuto por penetración. ¿Ya? Ahí tenemos en la imagen el proceso de preparación de la muestra. Esto está calentado en una cocinilla, se vierte en cada cápsula, ¿ya? Esperamos 30 minutos a que enfríen las cápsulas. Esto debe estar cubierto para que no entre polvo. Luego lo llevamos un baño de agua María. Como estas cápsulas son las pequeñas, aproximadamente de 40 a 60 minutos. Finalmente sacamos del baño de agua María la muestra y con un vaso de precipitado que tenga agua igual a 25 grados centígrados, lo llevamos para proceder a hacer el ensayo de penetración. Aquí está la aguja que ustedes pueden ver normalizada, el vaso de precipitado con el agua, ahí está la muestra por recipiente con la muestra de asfalto. Entonces, este es un penetrómetro, algo manual y algo mecánico, ¿ya? El que les mostré aquí, el que cuenta el laboratorio, nos bota aquí automáticamente cuál es la penetración y se regula el tiempo de penetración, ¿ya? Se activa este botón para cambiar el tiempo de penetración, el botón verde, y el botón rojo es para dar inicio al ensayo. Entonces automáticamente se para los 5 segundos. De no ser así, o tener un equipo así o un equipo más antiguo con lecturador de carátula, entonces lo que se hace será controlar los 5 segundos, se suelta este botón y cae el vástago. Soltamos, esperamos los 5 segundos, apretamos de nuevo y registramos esta regla
cuánto ha sido lo que ha penetrado la muestra, y aquí nos marcará en décimas de milímetro cuánto es el valor, ¿ya? Entonces, en el caso de usar un equipo así, algo manual por decirlo, se deberá contar con un cronómetro, ¿ya? Las penetraciones deben tener una separación mínima de 10 milímetros entre ellas, y con respecto del borde también deben ser de 10 milímetros. Y estos son los resultados de un ensayo de penetración. Están 3 muestras, 3 penetraciones. El tipo de asfalto es un asfalto 60-70, ¿ya? La muestra 1 ha tenido 61, 57, 60 y media promedio 59,3. La muestra 2 ha sido 64, 66, 61 y media promedio 63,7. Finalmente la muestra 3, 66, 63, 65 y media 64. El promedio en total de todas las muestras sería 63. Y esos, jóvenes, sería el ensayo de penetración de cemento asfáltico. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Bueno, si no hay preguntas o dudas acerca del ensayo, entonces este ensayo me lo tienen que mandar máximo hasta el 26, el próximo sábado, ya a medianoche como máximo. Y les voy a pasar el modelo del ensayo, así como les pasé con el ensayo número 1. ¿Ya? Entonces, jóvenes, conmigo es hasta acá. Nos vemos literalmente el próximo año. Ya, pues los próximos 2 viernes son feriados. Bueno, que tengan un buen fin de año, y conmigo hasta aquí. Hasta luego. Gracias,